En esta oportunidad y como último encuentro de este recorrido por las técnicas básicas de litigación y las herramientas que necesitamos para manejarnos en una oralidad, en un sistema acusatorio, en un sistema acusatorio de tinte adversarial, en un sistema que nos va a permitir producir información de calidad no solamente ante jueces técnicos, sino al momento en que todo el país esté compuesto por tribunales de jurados populares. Nos encontramos con la última parte a analizar después de haber visto todo el transcurso de audiencias preliminares y la audiencia de debate, con la última etapa de la audiencia de debate que constituye el alegato final. El alegato final, este último tramo, este cierre del juicio, de este corazón del sistema, va a tener características particulares, al igual que todas las etapas y todas las herramientas que nos fue dando la litigación para ir trabajando y avanzando en las diferentes etapas. Entonces, en este último encuentro lo que vamos a desarrollar es cuáles son las buenas prácticas o las herramientas que podemos utilizar para construir nuestro alegato de clausura o nuestro alegato de cierre, como así también la postura del juez, el conocimiento para el juez, para saber qué está en condiciones de exigir y cómo controla esa argumentación final que se hace una vez que ha finalizado toda la producción de la prueba en el juicio. Vamos a ver de manera muy sucinta, porque llevaría muchísimo más tiempo, pero lo que tiene que ver cómo termina decidiendo el juez, su veredicto y su sentencia, y una breve reseña, una breve presentación de cómo se litigarían los recursos en un sistema adversarial y esta nueva lógica que tanto acompañó la etapa preliminar como la etapa de debate, en donde es mucho más notorio todo el desarrollo de las técnicas de litigación, pero también la parte de los recursos es lo que a lo mejor conserva en la mayoría de las jurisdicciones, aún con procesos acusatorios, resabios inquisitivos o de sistemas mixtos o de sistemas escritos. ¿Qué podemos decir entonces del alegato final? Esa fue la presentación de los temas que vamos a exponer. El alegato final tiene que tener unos contenidos mínimos, básicos, para que sea efectivo y aparte para cumplir con los requisitos básicos para ser un alegato. Obviamente tiene que haber un nuevo desarrollo de la teoría del caso. ¿Sí? Esa teoría del caso que nos acompañó durante todo el procedimiento, que fue nuestra guía durante todo el procedimiento, tanto en la investigación, en su construcción y de construcción, que fue la piedra basal para nuestro planteo, nuestra presentación del caso en un alegato de apertura y que nos favoreció y nos guió en la producción de la prueba en el transcurso del debate, va a ser de nuevo reformulada en términos del alegato final a modo de conclusivo y a modo de argumentación de todo lo que sucedió en el marco del juicio. Entonces, esto es lo más distintivo respecto al alegato inicial. Este es un alegato en el que se exige argumentatividad, se exige la valoración de la prueba. O sea, la valoración de toda la base probatoria, como la base de la teoría probatoria que yo prometí en el alegato de cierre, en el alegato de apertura, es en el alegato de cierre la oportunidad de remarcarla y la oportunidad de enfatizar si he logrado corroborarla con la producción de la información que presenté en el juicio. Y obviamente es indispensable sugerir conclusiones sobre la prueba. O sea, todo lo que podía ser objetable en un alegato de apertura es exigible en un alegato de cierre. Muchas veces en el desconocimiento de la litigación lo que suele hacerse es confundirse estas cosas y suelen manifestar opiniones en alegatos de apertura y carecer de una argumentatividad y a modo de conclusión sobre la prueba en el transcurso de los alegatos.
de clausura, que es cuando es realmente exigible. Lógicamente también va a ser exigible la base jurídica, o sea, desarrollamos, como hablamos de teoría del caso, los hechos, explicamos qué hechos acreditaron, por qué lo acreditamos, qué pruebas acreditaron los extremos fácticos que sostuvimos en respeto de la congruencia a través de todo el procedimiento, y obviamente le vamos a tener que dar contenido a esta teoría jurídica, ¿sí? Una de las cosas trascendentes en el alegato de apertura, distintivas a lo mejor, que hasta ahora no lo he hecho en lo que tiene que ver un juicio técnico de un juicio por jurados, tiene que ver con el contenido de lo que significa una cesura de juicio, ¿sí? Como esa etapa en donde realmente se discute en términos de individualización de la pena. Esto varía, obviamente, en las diferentes jurisdicciones, ¿no?, con cada código procesal, y también varía aún en jurisdicciones donde coexisten diferentes modos de juzgamiento. Cuando nosotros hablamos de un tribunal técnico, en general la cesura no suele ser a lo mejor una audiencia diferenciada de la del debate, y la cesura de juicio puede formar parte, o lo que se trata en la cesura de juicio, que ahora vamos a hacer un breve desarrollo, suele desarrollarse en el contexto de un alegato de cierre. Muy distinto es en un juicio por jurados, donde de alguna manera están como mucho más ordenadas las discusiones del proceso, las etapas del proceso, y tenemos que el alegato final solamente va a tener que versar sobre hechos y prueba. Y en realidad este modelo, cuando yo siempre hago este parangón o este reflejo de pensar que estamos litigando ante un jurado, nos obliga también a nosotros a ordenar nuestras mociones y nuestras ponencias frente a un alegato de apertura con la complejidad que tenga. Puede ser un caso muy sencillo o pueden ser casos muy complejos en donde esta estratificación de las cuestiones que vamos tratando es conveniente tener este orden y sistematizarlo de esta manera para ser claro en nuestras exposiciones en el caso de ser parte. En el caso del juez, siempre tiene que estar esta proactividad del juez, que yo siempre resalto, con tintes diferentes de acuerdo a la etapa del proceso en la que esté atravesando, pero esta proactividad bien entendida no tiene que ser nunca confundirse con imparcialidad o con violación a la imparcialidad, sino que esta proactividad exige información de calidad de las partes y exposiciones técnicamente correcta a las partes en estos términos. Entonces, como decía, en la estructura de un alegato de cierre, nosotros tenemos que discutir primero hechos y pruebas. ¿Cuáles fueron los hechos? Enfatizo en hablar el lenguaje de los hechos y la importancia en sistemas acusatorios, que es hablar el lenguaje de los hechos, y hablar de teorías probatorias y valoraciones probatorias como una cuestión bastante más exhaustiva y particular que como lo veníamos tratando en otros sistemas como los mixtos o los sistemas puramente escritos. Y esta discusión de la cesura de realmente litigar el tema de la individualización de la pena. Yo no quiero dejar pasar por alto, insisto, en juicios técnicos por lo general conforma el alegato de apertura, el alegato de clausura, y en juicio por jurados es una audiencia aparte. Hay códigos modernos que en realidad trata la cesura de juicio con una audiencia separada, y yo celebro este ordenamiento en las discusiones para fortalecer la litigación de algo que en nuestra cultura era una mera enunciación. Agravantes, atenuantes, pena, sin demasiada incluso subsunción de los hechos en la teoría jurídica que hayamos elegido para ello. Así que, haciendo esta aclaración, tiene que tener en cuenta que no se trata de un buen alegato de cierre, no tiene que ver con hacer actuación, llegar a lo emotivo, usar palabras lindas. Puede tener que ver con eso, pero
tiene que ver con muchas otras cosas. O sea, esta es la base argumentativa de la parte donde hace una exhaustiva valoración de la prueba, donde de alguna manera tiene la oportunidad de justificar las debilidades de su prueba, las debilidades de los hechos que trajo, justificarlas y enfatizar en que ha podido probar los hechos y ha podido persuadir al juzgador de que en realidad las preposiciones fácticas propuestas liminarmente en un alegato de apertura pudieron ser corroboradas con la prueba que trajo en el juicio. Podemos decir entonces que como técnica, si bien en términos de litigación, podemos decir que este debe ser un relato corto, un relato conciso. ¿Sí? La idea es, muchas veces lo más difícil es poder ser técnicamente correcto y abastecer todas estas cuestiones que estamos desarrollando en un plazo corto y valorar la prueba concisamente y minuciosamente. Es importante ordenar las preposiciones fácticas, ordenar las cuestiones probatorias y en realidad también enfatizar en esos hechos que de alguna manera fueron materia de controversia y de conflicto en el transcurso del debate y que fueron los que motivaron efectivamente la controversia y llevar el caso a juicio, ofrecer las posibilidades de darle una respuesta basándose en la prueba para salvar y sostener nuestra postura o nuestra hipótesis sobre los hechos. Lógicamente también es una oportunidad para hablar en términos de credibilidad, porque es como le habíamos dicho, el juicio no es más que una lucha por la credibilidad de la prueba y esta es la oportunidad de a lo mejor hacer esta valoración en términos de los testigos, de su credibilidad y de la calidad de la información que han aportado conveniente o más acorde a acreditar el caso que trajimos a juicio. Y obviamente siempre es bueno guardar algo para la réplica en el caso de que se suscite esa posibilidad. Entonces, el relato en realidad tiene que ser, como dijimos, tiene que ser breve, pero también tiene que ser coherente. O sea, la idea es que tenga coherencia, que tenga calidad y que tenga claridad, obviamente que tenga calidad, pero todo eso en términos de credibilidad, ¿sí? Los hechos planteados y los hechos propuestos en el alegato final tienen de alguna manera que conducir naturalmente a esas conclusiones que estamos planteando. Tiene que ser creíble. O sea, acá lo que no podemos escindir es el sentido común. Y yo insisto en esto de pensar que este alegato lo estamos haciendo frente a un jurado. Y tenemos que, ese es el mejor ejercicio mental como para hablar en estos términos, ¿no? Y obviamente tener la suficiencia jurídica necesaria, o sea, porque yo enfatizo el tema de los hechos, porque es una de las grandes falencias, una de las grandes deudas que tenemos en términos de publicidad y en términos de ordenar las discusiones, pero también tenemos que tener en cuenta que instalar de alguna manera la suficiencia jurídica de los planteos no es un tema menor y tenemos que ser tan solventes para una cosa como para la otra y demostrar que con los hechos y con la prueba que produjimos pudimos abastecer los elementos de nuestra teoría jurídica o de la teoría jurídica propuesta en el término de los alegatos. Y obviamente nunca nunca soslayar la idea de justicia. Yo creo que siempre en un alegato de clausura uno tiene que apelar a esta idea de que realmente en este cuestionamiento de esta verdad sesgada, porque es como una verdad de las partes, no deja de ser una verdad vista de diferentes maneras o de diferentes lugares. Entonces el ideal de justicia, por más que parezca muy poético, yo creo que tiene que estar presente en un alegato de clausura. Obviamente yo he tenido oportunidad de estar en un juicio donde el alegato de una de las partes era y yo estoy convencido de tal cosa, y yo estoy convencido y hablaba de otra prueba, y yo estoy convencido, y en realidad
cuando le toca el turno a la contraparte, dice, bueno, estará muy convencida la abogada de lo que está diciendo, pero eso no fue lo que dijo la prueba en el juicio. O sea, nosotros no podemos suplir con argumentatividad o con oratoria aquello que no tuvimos sustento y que no pudimos probar en el juicio. La valoración de la prueba y la exigencia sobre la prueba es mucho mayor en sistemas de oralidad. Así que, como para ir redondeando en lo que tiene que ver con alegato de apertura, alegatos de clausura, yo quiero preguntarles también si consideran si puede ser objetable el alegato de clausura. Y en los mismos términos que hablé del de apertura, no es algo que estemos habituados a hacer, pero también es materia de objeciones. Por ejemplo, hacer referencia a hechos que no han sido probados, distorsionar o tergiversar los hechos o la ley, ¿sí? O también expresar motivos personales o hacer valoraciones personales. Estas son todas cuestiones que no es muy común que se desarrollen, pero hay cuestiones más graves que otras, de las que mencioné. Referencia a hechos no probados es algo muy grave en materia de objeción porque hace a las reglas del debido proceso y eso debería ser notado y debería ser corregido. Con respecto a la sentencia, lo único que voy a decir es, porque merecería un módulo aparte, pero sí lo que voy a decir es la importancia de diferenciar lo que es el veredicto de lo que es la sentencia. Esto es lo que muy bien ordenan los sistemas de jurados, de esta estandarización, de decir, bueno, acá estamos discutiendo si el hecho sucedió y si la persona participó de alguna manera en estos hechos que estamos discutiendo su existencia. Y otra cuestión, aparte, tiene que ver con, una vez declarado culpable, esa puerta que se abre en términos de la sentencia, de discusión de la teoría jurídica y de la discusión sobre la pena. Así que creo que esa misma estructura debería ser respetada en las sentencias de tribunales técnicos. Obviamente la diferencia en la fundamentación, materia también de otra discusión, la exigencia de los jueces técnicos de fundamentar sus decisiones, de la que carecen, incluso están obligados a no darla los jurados para que no deben dar motivo de sus veredictos. El tema de la fundamentación y la motivación en juicios por jurados, lógicamente está salvaguardada a través de otra estructura y de otra lógica que no viene al caso, pero está suplida de otra manera. Con el tema de los recursos voy a ser muy concisa y voy a terminar en estos 3 minutos tratando de dar una visión solamente de principios que pueden empezar a generar que pensemos en otra lógica de presentación en sistemas de oralidad, ¿sí? En realidad, cargamos con que esta etapa del proceso es la que más resabios inquisitivos tiene. Por ejemplo, es más, incluso hablando de órganos superiores en lugar de órganos revisores, o sea, el cambio de la lógica es absoluto, o del tema de, digamos, de la delegación de funciones, incluso en lo que tiene que ver la organización de las oficinas judiciales, o sea, no solamente en términos técnicos, en términos prácticos, sino en términos logísticos. O sea, hay en esta etapa del proceso mucha resistencia a empezar a pensar los recursos de otra manera. Por ejemplo, el juez revisor, a diferencia de lo que fueron los jueces de las etapas anteriores, debe llegar a la audiencia con información previa. O sea, es de buena práctica que en realidad haya una presentación escrita formal ante el recurso, donde la parte plantee los agravios, donde eso podemos también hacer una breve mención de cuáles son los requisitos de esa presentación, pero sí es la realidad que el juez de un órgano revisor tiene que llegar a la audiencia con la información, ¿sí? Y hasta incluso puede, sería hasta de buena práctica, hacer preguntas en el marco de la audiencia. Volvemos a pensar en un sistema que era netamente escrito y ahora estamos diciendo, no señores, momento,
este recurso se va a resolver en audiencia. ¿De qué manera? Con una presentación escrita previa, con un juez que ya está informado y está preparado para saber cuáles van a ser los puntos de litigio, los puntos de agravio que las partes les están planteando. Es más, hasta les digo que debería conocer minuciosamente cuáles son los motivos de las impugnaciones, ¿sí? La realidad es que no puedo dejar de citar al maestro Binder cuando habla de que los recursos van a tener dos perspectivas fundamentales. Una es que van a tener que ver con un principio de control como un medio para evitar errores judiciales, o sea, la posibilidad de este órgano revisor o de esta instancia revisora que el fin último es este control para evitar errores en casos judiciales concretos. Y como otra perspectiva, no menos importante y fundamental, pero tiene que ver, Binder lo nombra como este principio pacificador, ¿no? que está ligado justamente a la seguridad jurídica, porque la decisión de los órganos revisores muchas veces tiene una interpretación mucho más, una aplicación o una inferencia mucho más amplia que a lo mejor la resolución de un caso concreto. O sea, ya nos está marcando de qué manera interpretar o de qué manera aplicar una norma determinada. Entonces, esta necesidad social de equitatividad, de igualdad ante la ley, de corrección de las decisiones jurídicas está ligado a la seguridad jurídica y no es un tema menor a tener en cuenta al momento de resolver. La finalidad del recurso es evitar el error judicial, ese es el fin último del recurso, y en realidad el eje del proceso va a seguir siendo la audiencia, porque es el ámbito más garantizador de la inmediación, de la contradicción, de la publicidad, así que seguimos eligiendo la audiencia como la herramienta adecuada para plantear los agravios y plantear las soluciones. En la fase de la litigación vamos a tener este recurso escrito acompañado de esta argumentación oral en el contexto de la audiencia. Lo que sí tiene que quedar claro que no es una repetición del juicio, eso es importantísimo. Y obviamente también, ¿por qué? Porque está limitado a los agravios específicos de la parte. Ahí abriríamos otra ventanita de pensar cuáles son los agravios, cómo eligen los agravios, la fortaleza o debilidades de las cuestiones que puede plantear, esa selección que debe hacer la parte en términos de litigación en esta nueva teoría del caso para afrontar el recurso. O sea, tiene que tener muy en claro cómo fue la evidencia que se produjo, la evidencia que se presentó, y en ello debe fundar los agravios en todos esos registros para plantearlo argumentativamente frente al órgano revisor. Es también muy importante ayudar al órgano revisor en ponerlo en conocimiento de antecedentes de otras jurisdicciones, de antecedentes propios del órgano que esté resolviendo, pero que es importante para los jueces revisores conocer. Los temas principales que se plantean, que va a tener la posibilidad de conocerlos antes, los hechos esenciales, las normas involucradas, esta posibilidad del juez de revisor de controlar, de poder hacer preguntas, es justamente para abastecer todas las aristas que tengan que ver con el agravio concreto y con la aplicación de la norma y la interpretación y consecuente aplicación de la norma que está haciendo controversia de las partes y materia de agravio. Así que el litigante, una vez más, debe mostrar confiabilidad y razonabilidad en sus pretensiones. Muchas gracias.